apto para mayores de 14 años. La ciudad en vivo. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a La Ciudad en Vivo, su programa de cada día, a través de su canal favorito o sus canales favoritos: Telecontacto, Canal 57, Galaxia TV, Canal 42 desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana, y en Valverde y para toda la línea noroeste y costa norte está Mega TV, Canal 30. Aquí estamos con La Ciudad en Vivo en este 21 de mayo del 2020. Estamos todos dentro de lo que ha sido el desarrollo de esta terrible enfermedad que no era esperada por nadie. Esta enfermedad denominada COVID-19. Ya hay muchos países que comienzan a aperturar ligeramente. Estaba viendo hace unos momentos un reportaje desde España, y ya la gente en España ha comenzado a visitar playas, pero las autoridades pasa igual que aquí. La gente sigue no obedece, no obedece su protección, el distanciamiento, no lo obedecen. Yo pensé que nada más era aquí. Gente andando sin mascarilla allá en España. Y así pasa en otros países, porque el ser humano de por sí es muy apegado, les encanta hacer lo prohibido. Y somos así. Eso es parte de la idiosincrasia de todo el ser humano. No importa la latitud donde resida del mundo. El ser humano, a lo que se le prohíbe, eso es lo que quiere. Pero ya el mundo, Estados Unidos, los países de Europa que fueron bastante afectados, como Italia y España, entre otros países, ya han comenzado a reaperturar sus economías. Claro, el virus no se ha ido. Hasta en el mismo China se hizo una primera actividad masiva del Partido Comunista Chino, donde participó el presidente de China y una serie de altos dignatarios y personalidades de alto nivel de China. Y todo el mundo se ve con su mascarilla y con el temor, el posible temor de contagio. Todavía la gente cuidándose en China, que es donde realmente surge el brote. Pero en nuestro país ya ha arrancado una primera fase por decisión de las autoridades y a petición de muchos sectores de la vida nacional, para que se fuera reactivando lo que es el accionar económico, porque también hay una situación. Esto del coronavirus va a permanecer, esto va a permanecer, lo hemos dicho. Y entonces el mundo no se puede parar. Todo el mundo lo que tiene que tratar de buscar los mecanismos de protección y de respetar las medidas. Simple y llanamente, medidas que van simple y llanamente en la idea de protegerlo a usted y también de usted proteger a los demás. En este caso, hasta sus propios familiares, que son quienes usted más interactúa en, en la vida cotidiana, sus compañeros de trabajo. Pero realmente el mundo ha comenzado a
ahí abriendo las puertas. El ministro dijo que la tasa de contagio va descendiendo, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana. Que, bueno, nada, esas son de las cosas que tenemos y que tendremos que convivir. Todo el mundo tenía bastante lejos esta, esta peste, como se le puede llamar también, esta malaria, esta influencia, porque realmente recordemos en el año 1918, yo estuve viendo un reportaje, bueno, aquí en uno de los canales, Telecontacto, hoy en la madrugada vi un reportaje, no sé si Javier lo tenga por ahí, de la famosa gripe española, que realmente muchos alegan que no debió haberse le puesto española, sino que fue una gripe americana, porque surgió con las tropas de los militares de los Estados Unidos, de la Armada, perdón, de la Armada de los Estados Unidos. Y esa pandemia en ese momento entró por la parte sur del país, entró, según se reporta en la historia, una embarcación que entró por esa parte, porque ya la pandemia, la enfermedad andaba en el mundo entero, ya era una pandemia, la famosa gripe española o la influencia, como también se le llamó. Y realmente de ahí surgió también esta famosa marca de navajas de afeitar, Gillette, que personalizó las navajas, porque había la creencia de que la barba, siempre el hombre era muy propenso a mantener las barbas completas, y comenzó a afeitarse o a darse mayor tratamiento a la piel de la cara, porque se tenía la creencia que las barbas podían provocar contagios. O sea, el microbio podía quedarse en las barbas, y luego se demostró que no. Y entonces el hombre comenzó a ser más precavido con las afeitadas. Y ya hoy es una moda afeitarse. Y esa enfermedad entró por Asua, específicamente. Y luego otras ciudades, y tal como estamos viviendo ahora, con mascarilla, distanciamiento de las personas, no se aceptaban velatorios, había unas carretas que la gente, cuando pasaban por los frentes de las casas, la gente sacaba a los muertos y los montaba y ellos se los llevaban al cementerio. Y eran tantos muertos que llevaban al cementerio que ni lo enterraban, de tantos muertos que pasó en esa terrible enfermedad. Y el país se pudo, y el mundo supo sobreponerse a esa enfermedad que quizás nuestros bisabuelos sobrevivieron a esa terrible enfermedad del año 1918. Y hay que decir que esa enfermedad, luego de que todo el que pudo haber sobrepasado y quedar vivo, en más de un 60% de la población, un 60, un 70, que fue contagiado. Y realmente, haciendo alusión a esa época, porque uno tiene que llevar, y es importante uno buscar un marco de referencia. Y esa enfermedad duró en el mundo casi 2 años, casi 2 años. Y eso que para ese momento la población era menor, la población mundial era menor que lo que hay hoy. Y en el país
hubo una gran contaminación, porque inclusive unos barcos, las ciudades principalmente que eran de mayor contacto por los puertos que tenían con el mundo exterior, fueron las más afectadas, como la ciudad de Santo Domingo, Puerto Plata, también fue bastante afectado. Inclusive en el reportaje veía que ciudades como La Vega y Santiago, que aunque fueron golpeadas, pero no tanto como esas ciudades costeras, y se hacían colectas para llevar a esos pueblos que estaban siendo devastados por esa terrible enfermedad del año 1918. Y la tasa de mortalidad para aquel momento anduvo en 1.7, 1.7, 2.2, antes relativamente bajo. Y fue mucha la gente que murió en el año 1918 y es bueno. Saludo mi hermano Luis, que ya está por ahí, lo veo por ahí. Estamos haciendo referencia, Luis, de aquella gripe española, mal llamada gripe española, que fue una pandemia similar a esta, que anduvo el mundo, esta terrible malaria, y donde hizo grandes estragos en nuestro país. En aquel momento, un país pobre, un país que sin una institucionalidad, porque hay que decir que la institucionalidad de este país, independientemente la matanza que hubieron, la, la estructuración de lo que es el Estado y el gobierno, vino con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que fue en el año 1930. Y realmente yo hacía alusión, Luis, porque uno tiene que irse a la historia. Y tal cual estamos viviendo esta terrible enfermedad viral, realmente en aquel momento fue prácticamente algo similar. Había distanciamiento, no se permitían los grupos de personas, andaban con mascarilla, todo lo que usted está viendo hoy día realmente se vivió. Entonces, lo más importante, ¿qué tiempo duró el mundo con esa enfermedad? Casi 2 años. 2 años duró. No voy a decir netamente que esta del COVID va a durar 2 años, pero la impresión que veo es que esto no se va a acabar por el momento. Y hubo un contagio de más de un 60% de la población. Y hasta que gran parte de la población no quedó inmune, la enfermedad se mantuvo por los fueros. Y realmente esto nos lleva a una reflexión. Si realmente, ¿hasta cuándo va a durar lo del COVID? Si las aperturas que se están dando en las diferentes economías del mundo son favorables, y yo entiendo que sí, porque independientemente, yo creo que la gente se moriría del hambre si no hay una apertura, aunque se está haciendo una apertura con límites, que es lo que está haciendo el gobierno dominicano, con límites. Y todavía, ayer fue el primer día. Y en la mañana, déjeme decirle, la gente andaba muy pianito, muy tranquilo. Pero en la tarde la gente se alocó. Inclusive hay unas imágenes de un vagón del tren de Santo Domingo, del el subway de Santo Domingo, el metro de Santo Domingo, que eso mete miedo. Eso mete miedo, de verdad, de verdad. Y si eso fue el primer día, entonces yo entiendo que se puede aperturar la economía, pero la gente tiene que ayudar, que es lo que hemos dicho. Saludos, Luis, adelante. No sé Saludos, imágenes de ese vagón del tren de Santo Domingo.
Adelante, Luis. Saludos, saludos, director Nelson Díaz, saludos a todo el El teleauditorio. auditorio. Sí, así es, de la ciudad de En Vivo. Ciertamente, tal cual usted expresaba en su comentario, en el día de ayer se practicó, vamos a decirlo de esta manera, la apertura de la economía en la República Dominicana y Muy esperada, sí, esperada. al igual que usted, yo creo que el mundo debe arrancar nuevamente, pero limitándonos un poco a nuestro país, a República Dominicana, yo de manera muy particular entiendo que independientemente de que el país debía comenzar, creo que estos últimos 15 días del mes de mayo, el gobierno debió preparar mejor a la población para entonces comenzar a aperturar de una manera gradual la economía a partir del mes de junio. Yo particularmente pensaba eso, de que las medidas se iban a agudizar, de que se iba a tratar de darle un golpe a las cifras del COVID-19 todos estos días que suman 15 y no aperturar la economía de una manera tan rápida como fue aperturada. La gente, de igual forma, tal cual usted establece, no quiere colaborar. Hay negocios que van a una segunda fase, sin embargo, se han colado ahora y han abierto sus puertas de manera muy normal. Las imágenes que usted establece realmente son imágenes temerosas, tanto en el metro como en la Bueno, ahí lo estación, tenemos en pantalla. Miren eso, eso que, fue en 1 de la tarde en el en la metro de Santo estación de la, Domingo. Miren esa imagen. ¿Qué sí. distanciamiento hay ahí? Ahí, No, oye, no, ahí está todo el mundo como sardinas en latas. miren eso, miren eso. Y quizás en Había ese mucho, momento, quizás no son tan culpables la gente que se está montando, sino los organizadores, porque un vagón no se le puede que poner una cantidad así de el personas. presidente Danilo Medina, el presidente Danilo Medina el domingo anunció con bombos y platillos un protocolo que se iba a regir para el manejo de el uso del metro, el uso de la onza, el manejo de muchísimas tiendas, muchísimos establecimientos Mire ahí comerciales esas imágenes. en el orden, sí, en el Ahí orden no hay público y distancia, privado. ahí no hay distancia. No, 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 no. No, 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 no. Muchas mascarillas que la mayoría se la pone aquí abajo en la garganta para proteger la garganta, pues se la quitan de la Sí. boca y la nariz. Es como Eh, el motorista que anda con el casco protector en el timón adelante. exactamente. Exactamente. Habría que ver también qué tan higienizadas están esas mascarillas, porque usted pasa por la calle y ve gente con una mascarilla que parece que la adquirió desde que comenzó la pandemia, que no le cabe un sucio más, y es la mascarilla que están utilizando. El tema de las manos. Ayer en el centro de la ciudad, que nosotros hacíamos el tiro en vivo, yo veía personas con las manos descubiertas, zamando paredes, poniendo manos a paredes, poniendo manos a puertas, o sea, sin ningún tipo de control ni mecanismo. Y no es verdad, no es verdad que el gobierno estableció protocolos ayer con respecto a la apertura de la economía. La gran esperanza es que a partir de hoy, viendo el caos de ayer, entonces se tomen medidas drásticas con respecto a Lo que esto. pasa, Luis, yo Porque hablaba al principio del es programa, peligroso. el Luis Vera, yo hablaba al principio del programa, lamentablemente el ser humano, como en sí, por idiosincrasia, ama lo prohibido, quiere hacer lo que se le prohíbe. Sí, Es increíble. así es. Yo Así es. tengo la experiencia, y sobre todo nosotros los dominicanos, porque yo tengo una anécdota, amigo televidente, a usted también, Luis. Sí, Yo estaba en el aeropuerto Kennedy hace un par de años y venía al aeropuerto de Santiago. sí. Veo un señor inclusive de baja estatura, lo veo muy correcto en la fila y muy psicorrígido, muy parecía militar, tan Sí, rígido. sí. Y son de la gente que inclusive eh, sacan un chicle o algo y la envoltura En el bolsillo. en el bolsillo, respetando las medidas de higiene en los Estados Unidos, porque a cualquiera le meten una multa. Hay Así es. régimen de consecuencias. Entonces,
yo lo vi muy normal, el señor. Y eso tuve como que... Pero desde que el avión llegó a Dominicana, al aeropuerto internacional del Cibao, Santiago, el señor se mete en la fila y brinca aquí, brinca allá, tira allá. Y yo, pero ven acá. Este no fue el que yo vi en el aeropuerto. En el Kennedy. Ese no fue el mismo. Digo, es uno que venía al lado mío. Me dice, no, fue que llegó a su tierra allá. Entonces, señor, oye, ese señor parecía un saltamonte brincando de un lado a otro para poder llegar, pero en el aeropuerto Kennedy. Sí. Entonces, el que está al lado fue que llegó a su sitio ya, llegó donde iba. Entonces, señores, lamentablemente nosotros los dominicanos somos muy poco dados a respetar las leyes y las disposiciones. Así es, así es. Habría que ver, ojalá y tengamos suerte en este ensayo que comenzó ayer. Ojalá. Pero déjeme decirle que estaba viendo un reportaje. Desear suerte. Sí, estaba viendo un reportaje de España, que también ya están en el proceso de reapertura. Y vi hace un ratito que ya, bueno, en España hay unas cuantas horas sobre lo que es la hora de la República Dominicana. Y se ve una cantidad de gente en las playas, sin ningún distanciamiento, muchos sin mascarilla. Sí. Y yo digo, pero ven acá, Dios mío. Oye, en España. O sea, que parece ser que es una tendencia mundial del ser humano, porque también hay una situación. La gente, como estaba en cuarentena, estaba trancada en la casa. Sí. Pero esto cuando tocan el timbre en los colegios, en las escuelas, que salen los muchachitos volando afuera. Eso es lo que ha pasado aquí. La gente salió loca. Ayer tocaron el timbre. Tocaron el timbre. Oye, estaba la gente, todavía a las 5 de la tarde andaba carro que no tenía madre ayer. En la ciudad de Santiago y la capital. Sobre todo, ayer habían tapones. Ayer ya habían tapones en todo el centro de la ciudad. Tapones ha habido todos estos días. Sí, ya es increíble, increíble. Tengo por aquí las cifras que ofrece el ministro en el boletín número 63. El ministro se queda contento si nadie le pregunta sobre los casos de los recuperados. Cómo creció de manera maratónica entre el sábado al domingo la cantidad de casos recuperados. Lo he estado explicando una y otra vez. Los casos confirmados en el boletín del día de hoy, correspondiente al boletín número 63, 13.667 casos confirmados, casos nuevos 180, fallecidos 448, recuperados 7.366. O sea que la cifra de los recuperados volvió al suero de miel de abeja, que nosotros entendemos que desde ese punto de vista es el número correcto, porque la cifra de recuperados, vuelvo a repetir, del sábado al domingo, fue de 2.000 y pico en tan solo 24 horas. Y al parecer, las estadísticas entonces se han normalizado debido a que se tomó ese tema, se cogió ese tema y que muchas personas lo tocaron. ¿Qué va a pasar con estas cifras en sentido general y con esta apertura de la economía? Este análisis que estamos haciendo, y cuando vemos entonces números como estos, de aquí a una semana, de aquí a 2 semanas más o menos, bueno, no tanto, de aquí a una semana, las cifras que tenemos serían alarmantes. Entonces, por eso yo decía que lo único que nos resta en este sentido es desearnos suerte con este experimento de la apertura de la economía, la famosa desescalada que anunciaba el gobierno de Danilo Medina, el presidente, en su alocución el pasado domingo, de qué podría pasar. Y ante un escenario como el escenario del 5 de julio, con más razón se debe medir, se debe analizar, se debe maniobrar de una manera correcta lo que pudiera ocurrir con respecto a la
situación del COVID-19. El 5 de julio es la fecha del proceso electoral congresual y presidencial. Todo el mundo está en campaña de una forma un tanto especial. Son pocos los candidatos que han estado ya inmersos en la calle. Es decir, que nosotros lo que nos espera es el análisis de ver de qué forma pues se logra manejar los aspectos económicos de la República Dominicana y que este escenario electoral del 5 de julio pues no adquiera o no tenga consigo ningún tipo de frustración, porque la República Dominicana en ese sentido pues no aguantaría una frustración. Las elecciones municipales suspendidas hasta las elecciones entonces presidenciales pospuestas, yo creo que la República Dominicana no resistiría una suspensión más ni una frustración más en el proceso. El tema que se le agrega al escenario electoral del 5 de julio es lo concerniente al voto de los dominicanos en el exterior. Ese es otro tema de análisis, ver cómo se está manejando esta situación, y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. La República Dominicana no aguanta una frustración electoral más, y esto hay que manejarlo, entenderlo y digerirlo. Bueno, vamos a la publicidad, realmente vamos al cambio. Regresamos en breve con La Ciudad en Vivo. Vamos a hablar también de las posibilidades que lleva ya la posible aprobación de parte del Congreso de el famoso 30%, el tan peleado 30% de la seguridad social, del fondo, del fondo que está ahí, ¿verdad? Y mucha gente ha hecho cocote con esos cuartos. Hasta Javier ya tiene planes de lo que piensa hacer. Sí. Yo creo que ya tiene planes. Sí. Regresamos en breve. Sigue con nosotros. Somos La Ciudad en Vivo. La ciudad en vivo. La única forma de evitar el COVID-19 es quedándote en casa. Por tu salud y la de tu familia, quédate en casa. Ministerio de Educación. Para que estos resultados fueran posibles, a lo largo de este periodo de emergencia hemos aumentado la disponibilidad de camas, de unidades de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos, así como de ambulancias especializadas para transportar los pacientes con coronavirus. Hemos designado un total de 1.888 nuevos empleados asistenciales y 395 empleados administrativos. Además, estamos dando un seguimiento constante a todos los casos. Para ellos, hemos coordinado más de 15.000 visitas domiciliarias con 150 brigadas. Habilitamos plazas de aislamiento y hemos ampliado nuestro inventario de medicamentos que se entregan de manera gratuita a todo el que la necesite. Simultáneamente, ampliamos la capacidad de nuestros laboratorios para realizar pruebas del coronavirus y cada día se hacen más pruebas rápidas y PCR. Además, somos uno de los 11 países del mundo que realizan estas pruebas de forma totalmente gratuita, tanto en laboratorios públicos como privados. Por todo esto, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos señaló recientemente que la República Dominicana es de los países de las Américas que mejor ha respondido ante este reto. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, actuando de manera simultánea en los 4 frentes a los que hay que dar respuesta en nuestro país. Me refiero a la situación sanitaria, la social, económica y política. Por eso quiero hacer nuevamente un especial reconocimiento a todo el equipo de salud, a nuestros militares, policías y demás servidores públicos, a los empresarios y trabajadores del sector privado que se han mantenido dando servicio, a nuestro liderazgo político y social
y por supuesto a toda la población dominicana, que cada uno, cumpliendo con sus responsabilidades, ha dado lo mejor de sí para enfrentar esta amenaza del coronavirus. Pueden sentirse orgullosos. Su esfuerzo no ha sido en vano. Y ahora debemos honrarlo manteniendo bajo control esta pandemia. Porque efectivamente, frenar la epidemia no es lo mismo que eliminarla. Eso solo será posible cuando el mundo cuente con una vacuna efectiva. Cuando trabajas, es porque sueñas en construir un futuro para ti, para tu familia. Cuando trabajas, es porque necesitas vivir. Pero cuando tus empleadores te fallan, todo por lo que trabajas se desvanece. Por eso estoy aquí, para ayudarte a que sigas adelante construyendo tu vida y tus sueños. Soy Víctor Carmelo Martínez, abogado fundador de la oficina Corpus Juris. Toda una vida dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores. Recuerda que las asesorías y orientaciones son gratis. Calle Santiago Rodríguez, esquina Inver, edificio 92, tercera planta. Con los teléfonos 809-971-0964, 809-247-3957 o consúltanos por WhatsApp al número 809-224-7826. Mensaje de salud sobre el COVID-19. Soy el doctor Plutarco Arias, neumólogo de la Clínica Unión Médica del Norte. En estos momentos, el país y el mundo atraviesan por la difícil situación de la presencia de la enfermedad COVID-19 producida por un virus del tipo de los coronavirus que mayormente ataca al aparato respiratorio, iniciando su sintomatología por las vías aéreas superiores, obstrucción de la nariz y molestia en la garganta. Si tienes fiebre, tos y dificultad respiratoria, evita salir de tu casa y consulta a tu médico. Los médicos están para tratarnos los síntomas de la enfermedad, pero la responsabilidad de frenar la propagación es mía, tuya y de todos. Estamos haciendo un llamado, primero, que mantengamos la calma, segundo, que nos mantengamos en los hogares, evitando el contacto con el conglomerado de personas. Por favor, quédate en casa. Aportando para la salud de todos. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Esa visita sorpresa 261 del presidente nos dejó a nosotros marcados porque fueron acogidas lo que nosotros le pedimos para incrementar la producción y así tener la demanda del mercado internacional. Desde la comunidad de Barrera, Los Tramojos, Sombra Grande, Clavellina, en diferentes comunidades están instaladas las diferentes estaciones que estamos dejando en operación en el día de hoy y beneficiando a más de 8.000 familias en esta provincia de Azua. Eso quiere decir que aquí estamos dejando en operación una gran obra fruto de esa visita sorpresa del señor presidente de la República. Aquí se produce plátano, tomate, mango, incluso donde estamos en esta finca es para producción de banano orgánico para exportar a Dinamarca, España, casi toda Europa. Aquí en la provincia de Azua, para los pequeños y medianos productores de reforma agraria no habrá sequía. Dejando en operación estas nuevas estaciones, el presidente de la República sigue aumentando la garantía de la seguridad alimentaria de este país. Mire cómo está, mire qué plantación es. O sea, eso quiere decir que no hay con qué pagarle al presidente. Ya regresamos. Esta es La ciudad en vivo. La ciudad en vivo. Bien, señores, continuamos con la ciudad en vivo desde estos canales de Medios del Norte.
concluyendo con las estadísticas que estábamos dando de la gripe española o la influencia de 1918, hay que decir que esta enfermedad se detectó en diciembre, enero de 1918. Enero de 1918. Y concluyó en sí la enfermedad en diciembre del 1920. Estaríamos hablando justamente de 2 años. En ese momento, en el mundo fallecieron cerca de 50 millones de personas en todo el mundo. En ese lapso de tiempo, enero 1918, diciembre 1920. En la República Dominicana, señores, nuestro país anduvo por los 96,000 afectados, 96,828 afectados y 1,654 fallecidos. Estos datos para uno buscar una especie de ciertos elementos explicativos, porque son relativos ante una pandemia que, aunque el tiempo son diferentes y la tecnología haya avanzado, pero son pandemias que tienen una similitud. Primero, está en el mundo, y dos, no hay una cura, no hay una vacuna, que fue lo que pasó en aquel momento, que tampoco, y eso estamos hablando de un mundo donde no había la sobrepoblación que tenemos hoy. Así es. Échele a ver de ahí para allá. Nueva York, mira, Nueva York hubieron menos infectados. Para la época, sin embargo, es una de las ciudades que tiene más infectados ahora. 1,600 ¿cuánto tuvimos en la República Dominicana? Fallecidos, 1,654. Y en Nueva York, en Nueva York murieron 33,000. Fallecieron en la ciudad de Nueva York. Filadelfia murieron 13,000. Estos son datos históricos que estamos investigando sobre aquella influenza, la llamada influenza, que todavía uno oía hace unos años, y hay una serie de legislaturas que se hicieron de soporte al marco de salud de la República Dominicana, que datan desde esa época, sobre asuntos de pandemias o influenza o enfermedades de este tipo de orden viral. Tenemos, Luis, a nuestro gran amigo y hermano José Díaz, hermano de sangre. José Díaz ha estado bastante ligado al mundo de las pequeñas y medianas empresas, los pymes, ¿verdad? A través de la Fundación Proempleo. Saludos, José Díaz. Saludos, vamos a ver. Ahora lo tenemos. Vamos a conversar con José Díaz sobre la posibilidad de una aprobación en el Congreso del famoso y tan esperado 30% de un avance del dinero que el sector laboral tiene en el fondo de pensiones. Bueno, todos los días. Tenemos por ahí. Parece que salió Luis, José. Adelante, Luis. En este mismo programa, creo que usted debe recordarlo, nosotros hablábamos de que la población dominicana, el país, iba a tomar este tema y no lo iba a soltar más hasta tener realmente una respuesta significativa por parte del gobierno y por parte del Congreso con respecto al 30% del fondo de pensiones. La crisis que viene, todo el mundo sabe, una crisis de carácter mundial, va a ser bastante fuerte, complicada, una crisis que realmente dominarla va a ser difícil, tomaría un tiempo. Ha habido un impacto no solo en lo sanitario, en el aspecto de salud, sino también en el aspecto económico. Sí, el tema del COVID-19 es como ese gran marco teórico que genera diversos temas como tal. O sea, un tema central y con él entonces
tiene varios temas en sí. Luis, en lo que viene sí. 11 días, mira, aquí acabo de ver un dato sumamente importante. ¿Cómo no? Adelante. El comportamiento de la enfermedad en el año 1918. Según reportes de prensa, detallan que el 30 de diciembre de 1918, no, esa parte no, que murió un personaje llamado Apolinar, perdón, no. Habla de que los 3 primeros meses, de donde lo encuentro, hubo el mayor tope de la enfermedad y la mayor los cantidad 3 primeros meses. Míralo aquí, los 3 primeros meses de 1919, la influenza había afectado a 53.352, o sea, estamos hablando del 70% del universo de los infectados en el país y provocó hasta ese momento 1.047 muertos, o sea que el gran trecho de la enfermedad estuvo en los 3 primeros meses. Luego, a partir de ahí, comenzó a descender hasta durar 2 años. Porque esos primeros meses que ataca la enfermedad precisamente es donde la enfermedad está más agresiva. El impacto. Es un dato importante que uno lo tenga a mano, porque la enfermedad tiene 3 meses ya, 3 meses en el país. Porque yo soy de los que piensa que la enfermedad tiene 2 ciclos precisamente de contagio masivo, y es cuando empieza y más o menos a mediados. Por eso es de manera muy particular mi gran preocupación con la apertura de la economía en este momento en República Dominicana. No es que yo esté en desacuerdo con la apertura de la economía. El país debe arrancar, la economía debe restablecerse, la economía debe volver a abrir, debe volver a caminar. La enfermedad va a permanecer, pero claro, con mayor menos incidencia, pero va a permanecer. O sea, los protocolos se tendrán que mantener de distanciamiento, mascarilla, y eso pasó en esa época. Así es. Hasta que el país o el mundo quedó libre de la enfermedad. O sea, lleva una rítmica casi similar. Sí, este manejo protocolar de la enfermedad como tal, por eso decía, yo estoy de acuerdo con la apertura de la economía. Ahora, en este momento, yo pienso que los 15 días restantes de mayo se debieron utilizar para darle duro a la enfermedad, combatirla de una manera u otra, agudizar las medidas, agudizar los aislamientos, buscar la forma, porque usted se imagina que entonces esto, ojalá yo esté equivocado, y después de la apertura de la economía, entonces y se recrudezca, que tengamos una cantidad de contagiados que inclusive atente contra el colapso del sistema de salud. Entonces, eso sería catastrófico realmente. Yo no sé dónde estarían y qué estarían pensando los asesores. Vamos a ponerlo positivo. Se necesita un poco más de colaboración de la gente, más colaboración, más educación de la gente ante el cuadro que hay, pero la tendencia que ya hay, ya estamos en el pico. Realmente, así es. Efectivamente, y ya la enfermedad comienza a descender, pero esto puede, en ese elemento de ir descendiendo, realmente la enfermedad va a continuar en el contagio. Y por eso hacía hincapié en mi comentario, ojalá estuviera equivocado, pero nosotros hablamos del gobierno y hablamos de las medidas porque es el gobierno la autoridad, pero es un asunto de todos, o sea, es un compromiso de la República Dominicana. El que sale a la calle, el que ya está yendo a su trabajo, el que tiene la forma de cómo llegar de una manera u otra donde va, dinamizar la economía del país. Óigame, si no es una colaboración de todo el mundo, lamentablemente tendríamos que volver a cerrar el país y el país no aguanta un encierro más, ciertamente. Y sería peor. Sería catastrófico. Pero sí, habría que cerrarlo
por un recrudecimiento del virus, por la poco respeto que pueda existir, entonces sería algo peor, porque ante todo, ante la economía y ante lo que sea, está la vida. Así es. Está la vida. Y entonces ni habría elecciones, ni habría nada. Con un para atrás sería muy difícil. Entonces, realmente vamos a esperar que Papá Dios nos coja confesado y pueda, con su mano piadosa, pueda tener protección de esta tierra hermosa llamada República Dominicana, y que nuestros hermanos dominicanos puedan escuchar y valorar las informaciones que tienen que ver con el protocolo para poder alejar, o sea, que la enfermedad permanezca y no nos haga daño y nos contagiemos menos cada día. Hay países como Suecia que han tomado otro tipo de protocolo muy diferente a lo que ha solicitado la Organización Mundial de la Salud. Ellos lo que hicieron fue que guardaron los viejos, las personas mayores, personas con enfermedades crónicas, la cuartelaron y flojaron toda la juventud a la calle. Así es. Trabajar, todo el mundo a la calle. Y a todo el que se contagie, ya está inmunizado. Ese se contagió, está inmunizado. Entonces, eso, aunque han fallecido muchas personas en Suecia, pero parece ser que ellos lo que andan buscando es un golpe rápido de la enfermedad, no abrigar la enfermedad por tiempo, sino lanzar la cantidad máxima que sigan una vida normal, que se puedan contagiar, y las personas que sean endebles o que tengan facilidades de no superar la enfermedad, entonces la han acuartelado. Eso es lo que en Suecia muchos han valorado esa, porque ahí el que se va a morir se muere y el que va a vivir vive y ya. Y pasó todo. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso se llama, esa estrategia se llama hierro caliente. Usted lo había oído mencionar. Hierro caliente rápido. Entonces hay otra que es caballo de Troya, que es lenta, pero segura. Pero nada, son decisiones de las autoridades. Mire, director, yo creo que tenemos por ahí a José Díaz. A ver si lo tenemos ya. Adelante, José Díaz. No sé si me están escuchando, pero creo que están haciendo los toques finales de la parte técnica. Exacto, pero podemos ir hablando, lo que no salga tu imagen, José Díaz, para que el tiempo no se nos concluya. Tengo conocimiento que la Cámara de Diputados, las dos comisiones, la social y otra más que tiene que ver con los trabajadores, aprobaron la concesión del 30% del fondo de pensiones. Aún falta ser conocido en el Pleno y por el Senado y que se convierta en ley. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué tú visualizas respecto a José Díaz? Fíjate, primeramente yo entiendo que es un paso de avance. Entendemos que independientemente de todo tenía que comenzar por esa comisión, la Comisión de Seguridad Social. Esa determinación va a producir, porque entiendo que independientemente de lo que ha planteado el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, es una posición correcta, bajo el entendido de que ante la situación económica que está viviendo el país, el comercio, la industria, la producción necesitan liquidez. Y estamos hablando de 173,000 millones de pesos que van a entrar al mercado, es decir, una suma extremadamente elevada para dinamizar la economía en estos momentos de contracción económica. Pero el señor Guerrero, ministro de Haciendas, el gobernador Donald Guerrero y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, dicen todo lo contrario, que vendría una inflación.
Eso, mira, eso no obedece, independientemente, es una posición política. Independientemente de todo, tenemos que pensar en el país. Te digo esto porque el banco es el gobierno. Lo que tiene que hacer es sencillamente cambiar un deudor por otro. Si la economía se queda justamente igual, si el Banco Central y Hacienda le deben a la AFP, sencillamente le pueden deber ahora, si no tienen el dinero, a un organismo internacional, entiéndase, el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, aquel que le pueda facilitar ese dinero a título de préstamo. Y entrando ese dinero en dólar al país, estamos hablando de 3.000 millones de dólares, estamos hablando que la balanza cambiaria se va a mantener en un punto equilibrado y que no afecte a la economía, bajo el entendido de que una de las bombas de tiempo que nosotros tenemos actualmente para la producción es precisamente que se dispare el dólar, y es una forma de nosotros frenar el alto precio del dólar, porque eso lo incrementa todo. Entonces, es sencillo, señores. Si el gobierno dominicano le debe el 86% de todos los fondos, porque no son 173.000 millones, es de todo, es un 30% que está requiriendo el país, que creo que es justo. Yo entiendo que la economía se lo está demandando, porque es una forma de nosotros mandar liquidez circulante a la población. Y desde el punto de vista económico entiendo que es totalmente lo contrario a lo que plantea el gobernador del Banco Central y lo que plantea el ministro de Hacienda, que yo entiendo que es una posición política, porque es sencillamente, si usted como gobierno le debe a la AFP, ¿de acuerdo? Si tiene con qué pagarle, tiene liquidez suficiente, usted le paga. Usted no tiene, usted cambia ese acreedor por otro acreedor y la economía se queda justamente igual, con la ventaja que vamos a tener liquidez de dólares en el país y vamos a tener 173.000 millones de pesos. Y que dicho sea de paso, fíjense un dato importante, esos 173.000 millones de pesos le van a generar al gobierno como un beneficio adicional el 18% del ITEVIS. Y ese 18% del ITEVIS estamos hablando de 31.000 millones de pesos que le van a entrar al mismo gobierno. Entonces, no entendemos la posición, pero yo creo que fue una buena aprobación que la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados hizo. Pero fíjate lo importante del caso. En esa comisión, el sector que representa a Danilo Medina es mayoría. Entonces me luce que fue un cambio de estrategia que el gobierno ha realizado ante la realidad económica que se está avecinando, que es una realidad espantosa, porque nosotros estamos estimando que el 40, el desempleo se va a disparar de una forma extraordinaria. Entonces, eso es algo extremadamente para la economía. El impacto económico que el país va a sentir post o dentro de la pandemia será extraordinario. Y la cantidad de gente que irá a sus casas a pasar trabajo, a pasar hambre, no será chin. Entonces este dinero podría paliar un tanto la situación de calamidad que van a vivir muchos sectores de la vida nacional, sobre todo las personas que los desposeídos, porque hay personas que no tienen medio peso en el banco por la misma situación del nivel de vida. Entonces a la hora que se le pueda dar ese dinerito, que en muchos de los casos le va a asumir a 100.000 pesos, otro le va a asumir a 150, otro le puede asumir a 200.000, más o menos por ahí. Eso puede paliar, y claro, a la gente que si eso llega, que no se pongan de loco viejo a comprar nevera, a comprar esto. No. Eso es para que lo puedan administrar, porque esto no se sabe. Claro que sí. Por eso estoy haciendo referencia de la pandemia del año 1918, que duró 2 años.
Entonces, Sí. a la gente que le puede entrar, si esa ley, si se convierte en ley y eso es aprobado, le entra ese dinerito, que no se lo coman y lo gasten en 2 días. Fíjate, Que Nelson. después de ahí no va a haber nada. Fíjate, lo más importante es que se le está dando respuesta a los dueños del dinero en una situación de dificultad. Nosotros en primera instancia no estamos de acuerdo de que ese dinero que es justamente para la pensión ya a largo plazo, no se toque. Pero ante una situación de calamidad nacional, el gobierno tiene que agarrarse de lo que haya. Y si lo que hay es un dinero que es del trabajador, porque es del trabajador, pero le dan respuesta. Hay gente que dice, José Díaz, que me lo den ahora entonces, porque yo no sé si llegaría a la vejez. Sí. Yo creo que más que mal es algo maravilloso para la economía. Y nosotros que formamos parte del gremialismo empresarial y comercial de la República Dominicana, estamos totalmente de acuerdo, Nelson, porque fíjate, mira, aquí estamos sobre el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Pero yo creo, José Díaz, que tú tienes toda la razón y eso va a haber que darlo, Luis Vera. Le digo por qué. Así es. Porque ya la gente tiene los ojos como 2 bombillos. Puesto para eso. Sí. Como 2 bombillos. Olvídese que ya eso no, Donald Guerrero, Héctor Valdés, inclusive, eso es que puede tener un costo político al gobierno. Y por eso yo entiendo que hace un cambio de estrategia. Ha habido un cambio de estrategia, porque ya la gente con esta malaria, oye, está bien aplicada la malaria. Esta malaria, la gente tiene los ojos como un bicho. Yo creo, y lo decía anoche precisamente, de que le van a aplicar un matiz político al tema del fondo de pensiones para el gobierno intentar casarse con la gloria, porque realmente, tal cual usted establece, la gente está esperando esos cheles. Todo el mundo está atento y viendo y dice, ya hay planes con eso. Todo el día está calculando. Tiene una calculadora en la mano calculando cuánto es. Y pensando y multiplicando. Vamos. Ya hay planes con eso. Muchas gracias, José Díaz. ¿Ustedes planificaron ya? Ya Javier sabe hasta dónde lo voy a meter el dinero. Yo creo que se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Volvemos mañana. Luciano hoy estaba en una actividad política. Luciano se maneja. Sí, se maneja. Es una anguillita. Yo le digo el BD. El BD. El BD. Nos vemos. La ciudad en vivo. En todas partes un solo canal. Telecom.